Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 11, la nave espacial abandonada. Ethan terminó rápidamente su cena y regresó a su habitación para descansar. Las sirvientas lo ayudaron a lavarse y ponerse ropa de dormir. Ethan se acostó en el lecho blando. Todos ustedes pueden irse ahora. Me voy a dormir. Como usted quiera, gobernador, dijeron las criadas, inclinándose graciosamente antes de salir de puntillas de la habitación. Las lámparas de cristal se apagaron cuando se marcharon. A medida que la noche se hacía más profunda, la suave luz roja de la luna se filtraba a través de las ventanas, proyectando un tenue resplandor a través de la habitación. Todavía no puedo acostumbrarme a esa luna roja, murmuró Ethan, con los ojos abiertos. Después de ver la luna familiar de su mundo natal, la luna roja aquí parecía especialmente espeluznante. Pero no tenía problemas para dormir, había algo más importante que tenía que hacer. Ethan activó su poder psíquico, concentrándose en las voces susurrantes que provenían de la disformidad. Tenía la intención de replicar los eventos de la noche anterior, volver a entrar en la disformidad y buscar a Little Sun. Esto era extremadamente peligroso, ya que lo exponía a las influencias corruptoras de la disformidad y sus entidades aterradoras. Pero Ethan no tenía otra opción. Necesitaba estudiar y aprovechar el poder de Little Sun para encontrar una solución a la crisis actual. Después de todo, esta era su mayor carta de triunfo. Los susurros en la disformidad se hicieron más agudos, con muchos seres extraños llamándole. La sensación de tirón se hizo más intensa. ¿Cuál es? Ethan apretó los dientes, soportando el dolor de cabeza mientras intentaba identificar la señal específica de Little Sun entre el caos. Entre las muchas presencias, una se destacó, una poderosa fuerza púrpura que lo tentaba constantemente. Parecía que si respondía, sería transportado a un lugar de placer sin igual. Un viejo conocido. Ethan pensó, dándose cuenta de que la llamada provenía de Slaanés, el dios del caos, del exceso y el placer, que todavía estaba tratando de atraerlo. Ajá. No me tentarás. Ethan desestimó la frecuencia de Slaanés y la bloqueó, murmurando, piérdete. La reacción de Slaanés fue inmediata y furiosa, continuando bombardeándolo con llamados para que se uniera a su reino. Pero Ethan lo ignoró por completo. Comunicarse con la disformidad era como chatear en línea, no importaba lo enfadada que se pusiera la otra parte, era poco lo que podían hacer. Slaanés no enviaría a un demonio a por mí, ¿verdad? De repente, Ethan se puso nervioso. Si Slaanés lo rastreaba y enviaba a un demonio para capturarlo en el mundo real, estaría condenado. Hay cientos de millones de planetas en el Imperio, no hay forma de que me encuentren tan fácilmente. Ethan se tranquilizó. Si a Slaanés le hubiera resultado tan fácil arrancar a la gente de la disformidad, las figuras clave del Imperio habrían muerto hace mucho tiempo. Además, Little Sun todavía lo estaba protegiendo, lo que dificultaba que Slaanés lo localizara. Reconfortado por este pensamiento, Ethan continuó su búsqueda de la señal de Little Sun. Justo cuando estaba a punto de perder el control, una frecuencia familiar entró en su mente. Era el pequeño sol. Ethan inmediatamente se aferró a la señal con su conciencia psíquica, respondiendo a su llamada. Auge. En un instante, la conciencia de Ethan fue arrastrada a la disformidad. Había vuelto. Una vez más, su conciencia se fusionó con Little Sun. Miró el sol frío y brillante formado por la voluntad del emperador, suspendido en lo alto en el vacío, sintiendo una ligera sensación de alivio. Afortunadamente, la protección del emperador mantuvo a su avatar pequeño sol a salvo de las criaturas depredadoras de la disformidad, que de otro modo lo habrían devorado como aperitivo. Ethan comenzó a guiar a Little Sun, tratando de sentir su poder. Pero la escasez de energía aún dejaba muchas de sus habilidades inutilizables, como la proyección de ilusiones, bendiciones y teletransportación. Por ahora,
la única habilidad que Idan podía usar era la exploración disforme, y solo tenía suficiente energía para un intento. En pocas palabras, esto significaba que podía abrir un cofre del tesoro en la disformidad y buscar objetos físicos. Algunos podrían considerar que esta era una habilidad inútil, pero Idan sabía que tenía un inmenso potencial. Después de todo, había innumerables tesoros esparcidos por toda la disformidad, especialmente barcos abandonados. Desde que la humanidad dominó por primera vez los viajes disformes, las naves habían estado entrando en la disformidad durante milenios. Durante el apogeo de la tecnología humana en la Edad de Oro, innumerables naves viajaron a través de la disformidad. Pero la disformidad era peligrosa, como un mar tormentoso, y sus mortales tormentas disformes podían destruirlo todo. A lo largo de los siglos, innumerables barcos se habían perdido en la disformidad, y sus restos flotaban sin rumbo en el vacío. Estos naufragios eran tesoros, que potencialmente contenían tecnología perdida, armas poderosas y reliquias antiguas. Dado que la tecnología ha retrocedido tanto en la actualidad, encontrar una reliquia de la Edad de Oro, como un STC, Standard Template Construct, sería como encontrar oro. Debería buscar. Idan decidió activar la habilidad de búsqueda de Little Sun, enviando un escaneo psíquico a través de la disformidad. Como una persona autoproclamada desafortunada, realizó un pequeño ritual supersticioso, cruzando los dedos mientras iniciaba la búsqueda iniciada. Little Sun tembló levemente y una ola de luz psíquica se extendió, ondulando a través del vacío infinito. Pronto, la energía comenzó a identificar varios objetos, marcándolos como puntos brillantes en el mapa mental de Idan. Cada punto representaba un objeto físico dentro de la disformidad. Idan estaba nervioso, solo podía colocar un faro psíquico para navegar hacia un objeto. La elección fue crucial. Si elegía algo inalcanzable o, peor aún, elegía la guarida de un dios del caos, estaba condenado. Se sentía como jugar a un juego en el que solo tenías una oportunidad de robar una carta, extremadamente estresante. Por favor, que sea algo bueno. Idan se frotó mentalmente las manos y seleccionó un punto brillante de tamaño mediano. Después de todo, un punto enorme podría ser una guarida peligrosa que pertenecía a una entidad poderosa, por lo que era más seguro elegir algo moderado. Una vez que hizo su elección, Idan guió su conciencia para que se sumergiera hacia ella. Su conciencia se extendió hacia el vacío, deslizándose a través de una grieta disforme y emergiendo en una nueva ubicación momentos después. A medida que su visión se aclaraba, Idan vio un antiguo coloso de metal que se cernía frente a él, chocando con sus sentidos como una montaña. En comparación con este enorme objeto de metal, era tan pequeño como una hormiga frente a una bestia gigante, la gran escala era abrumadora. Idan extendió sus sentidos psíquicos y se dio cuenta de que la estructura era una nave abandonada, que brillaba débilmente azul mientras flotaba a la deriva a través de la disformidad. Un barco abandonado. Me ha tocado el premio gordo, exclamó Eden. Cuando un barco naufragaba en la disformidad, sus restos a menudo flotaban a la deriva durante siglos. A veces, estos restos de naufragio eran arrastrados hacia vórtices de disformidad, reuniéndose en enormes campos de escombros. A través de alguna fuerza misteriosa, los restos dentro de estos campos de escombros se fusionarían, formando una enorme estructura que continuaría su eterno viaje a través de la disformidad. Estas naves fantasma a menudo se llamaban naves espaciales abandonadas, tesoros que se movían en la disformidad. El interior de una nave de este tipo a menudo contenía restos de múltiples épocas, incluida tecnología perdida o reliquias sagradas, a la espera de que un explorador fatídico los encontrara. Sin embargo, explorar una nave espacial abandonada era muy peligroso, ya que los herejes o incluso los demonios del caos a menudo hacían de estos naufragios sus nidos. Realmente espero que este barco no haya sido tomado por un demonio del caos. Idan sintió una punzada de preocupación. Si el barco estaba ocupado por un poderoso demonio, no tenía ninguna posibilidad de explorarlo. Capítulo 12. Investigación. El tesoro estaba justo frente a él. Si los demonios del caos tomaran el control, qué desgarrador sería. Idan sintió una punzada en su corazón mientras activaba sus sentidos psíquicos para escanear todo el casco espacial. Esta era su ventaja, controlando el sol en miniatura, poseía un poder divino. Tuvo suerte de que este casco espacial no hubiera sido ocupado por alguna entidad terrible. Dentro del casco espacial, solo había algunas criaturas del caos,
restos dispersos del vacío y un pequeño grupo de piratas del caos relativamente amenazantes. Afortunadamente, este casco espacial era enorme, casi la mitad del tamaño de la Luna. Si fuera cauteloso, podría evitarlos durante toda la vida. Esto significaba que Idan podía explorar el tesoro sin correr demasiado riesgo. Idan controló cuidadosamente su sentido psíquico, explorando el casco espacial poco a poco, en busca de un STC o reliquia antigua que pudiera usarse para crear armas poderosas. De esa manera, podría mejorar rápidamente su poder de combate, escapar de la ciudad colmena y reclamar todo el mundo colmena. Una vez que se recuperara el mundo colmena, la comida, la energía y la población serían suyas, un comienzo de ensueño. A medida que su sentido psíquico continuaba explorando, Idan vio una aldea de restos del vacío escondidos dentro de una montaña de escombros. Estos restos eran altos, vestían de forma sencilla y se alimentaban de las colonias de hongos de los restos. Los restos formaron pequeños equipos para recolectar hongos de los restos exteriores, pero su suerte fue mala, se encontraron con un grupo de criaturas del caos. ¡Qué lástima! Idan pensó que estas personas estaban condenadas. Al enfrentarse a un número tan grande de criaturas del caos, incluso un escuadrón de élite de la Guardia Imperial tendría dificultades para hacer frente. Pero los restos del vacío lo sorprendieron. Sus cuerpos eran increíblemente fuertes, empuñando gruesas lanzas de aleación, enfrentándose de frente a las criaturas del caos que se aproximaban. En poco tiempo, se habían ocupado de todas las criaturas del caos. A pesar de que los guerreros estaban heridos, seguían animados y enérgicos. Felizmente llevaron los cadáveres de las criaturas del caos de regreso, aparentemente preparándose para algún tipo de ritual. Eran guerreros natos. Si hubiera una oportunidad de reclutarlos, qué maravilloso sería. El problema era que el Edén era actualmente solo una conciencia psíquica, casi incapaz de comunicarse directamente con estas personas. Marcó la aldea, planeando regresar aquí una vez que tuviera el poder de reclutar a estos guerreros remanentes del vacío. Por ahora, incluso si Idan pudiera teletransportar su cuerpo físico aquí, no duraría mucho, las criaturas del caos lo destrozarían de inmediato. El sentido psíquico de Idan se movió más allá de la aldea remanente, continuando la búsqueda de lugares que pudieran contener tecnología perdida, pero desafortunadamente, la mayoría de esas áreas estaban ocupadas por criaturas del caos. Más tarde, encontró una sección más intacta de la nave, que parecía ser un área residencial de una nave gigante, que contenía muchas tecnologías valiosas. Esta sección se había convertido en un escondite de piratas del caos. Los piratas del caos eran sucios y mutaban en diversos grados, y muchos brotaban hongos del vacío de sus cuerpos. Usaban tentáculos húmedos para agarrar botellas de alcohol, bebiendo y derramando mientras maldecían y despotricaban. Bestias, venid a beber el mejor Amasek. Idiota, la cerveza de Gat es la mejor. Imbécil, ¿quieres morir? Los piratas del caos rápidamente comenzaron a luchar, y pronto, un lado yacía en un montón de sangre, incapaz de moverse. Sus mentes habían sido corrompidas por la disformidad. Eran más bestias vestidas con piel humana que humanos reales. En el hangar de los piratas, los barcos desembarcaban y despegaban. Los piratas del caos se tambaleaban mientras arrastraban su botín fuera de los barcos, uniéndose a la juerga en curso. Idan incluso vio a un pirata del caos cargando a una hermana silenciosa desde el barco, aunque no estaba claro qué desafortunado barco imperial había sido asaltado. Idan se acercó cautelosamente, después de todo, conocer al enemigo era crucial. Eventualmente, tendría que enfrentarse a estas personas. Un tesoro tan grande debería ser solo suyo para disfrutarlo. Dejárselo a estos piratas del caos borrachos y ladrones sería un completo desperdicio. ¿Quién está ahí? Justo cuando se acercaba, se hizo notar. Era una líder pirata pelirroja, de piel clara y figura voluptuosa, sorprendentemente sin ninguna mutación. El pirata pelirrojo se sentó en un trono en la sala de los escombros, mirando en dirección a Idan, donde estaba su presencia psíquica. De ninguna manera, me sintió. Idan se congeló por un momento. Zapear. El pirata pelirrojo levantó una pistola de fusión y disparó en su dirección. Ja, menos mal que estoy en un estado psíquico, sin cuerpo físico, pensó Idan, aliviado. Dado que este pirata ardiente no podía hacerle daño, podía quedarse e investigar la situación más a fondo. Te encontré.
Muéstrate a ti mismo. El pirata pelirrojo no parecía dispuesto a rendirse. Flotó en el aire, sus ojos brillaban rojos como si estuviera buscando algo. Un psíquico de nivel gamma. Una fuerte sensación de peligro surgió dentro de Eden, solo tenía un pensamiento: correr. Rápidamente retiró su presencia psíquica, moviéndose a través de capas de restos metálicos, distanciándose de la sección de la nave. La pirata pelirroja no encontró a nadie y se reclinó en su trono, apoyando la barbilla en la mano, luciendo aburrida. Suspiró, pensé que algo interesante iba a suceder. Su nombre era Kaelin Na, una de las criminales más buscadas del imperio, acusada de profanar al dios emperador y traicionar al imperio. TCH, Kaelin Na todavía estaba indignada. Todo lo que había hecho era matar a algunos de los perros del imperio en tierra sagrada. ¿Realmente justificaba eso que los altos señores ordenaran su muerte? Incluso enviaron escuadrones de marines espaciales y varios inquisidores. Por suerte, había escapado a tiempo, de lo contrario, ya estaría muerta. Para evitar la caza, se había escondido en este lugar maldito durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Lo siento, en la disformidad, no había concepto de tiempo o espacio, solo un caos sin fin. Desearía que un hombre guapo cayera del cielo para que yo jugara con él. Kaelin Na suspiró, agitando su amplio pecho. Echó un vistazo a los feos piratas del caos que seguían peleando, cada vez más agitados. Auge. Una onda expansiva explotó entre la multitud, dispersando a los piratas del caos en todas direcciones. Cállate. Piérdete. Kaelin Na gritó con ira, desatando una poderosa fuerza psíquica. Los piratas del caos se pusieron en pie, inclinándose en señal de sumisión a su reina. En este momento, la presencia psíquica de Idan todavía estaba huyendo. Aquella mujer ardiente era peligrosa, necesitaba alejarse, lo más lejos posible. Después de todo, un psíquico de nivel gamma no podía ser juzgado por el sentido común, ya que podía ser capaz de infligir un daño fatal incluso a su estado psíquico. Crujido, susurro, susurro. ¿Qué era ese sonido? Idan se dio cuenta de que había entrado en un lugar extraño. Frente a él se extendía un interminable campo de arroz verde, meciéndose suavemente con la brisa como olas esmeralda. Entre las hileras de arroz había pequeños arroyos, con agua clara que fluía, y pequeños peces nadando de un lado a otro. Por un momento, sintió como si hubiera regresado a los campos de su tierra natal, y la tensión en su corazón comenzó a disminuir. Pero la ensoñación de Idan se hizo añicos rápidamente, porque vio un robot en el campo, un robot de metal remachado. Tarareaba una pequeña melodía, cargando un tanque de agua oxidado, rociando laboriosamente pesticidas sobre el arroz. De repente, el robot metálico percibió algo y se giró para mirar hacia la puerta con una emoción apenas contenida en su voz electrónica. Bienvenido a Greenwave Farm, mi maestro. Capítulo 13, la gente desesperada. El robot de metal, Moss, miró emocionado hacia la puerta, solo para encontrarla vacía. Maestro. La voz electrónica de Moss se volvió sombría, llena de una extraña tristeza. Desde que se estableció Greenwave Farm, Moss había sido responsable de cuidar la granja, sin salir nunca de sus límites. Sin embargo, en todos los interminables años que habían pasado, el maestro nunca había venido a verificar su trabajo. Moss se quedó allí aturdido, todavía rociando pesticida con la boquilla que tenía en la mano. Una ráfaga de viento sopló, llevando el pesticida de vuelta hacia Moss, golpeando su cuerpo metálico. ZZZZT. Las chispas volaron cuando aparecieron cortocircuitos en el cuerpo de Moss, pero no pareció darse cuenta. Si los cortocircuitos continuaban, lo más probable es que Moss muriera por falla de los componentes. Sin embargo, estaba atrapado en un extraño bucle de retroalimentación, incapaz de reaccionar. Estrépito. El cielo detrás de Moss se oscureció. Un gran panel cayó con un estruendo, revelando una fría pared de acero. Otra vez no. Maldito panel mimético número 613. Moss dejó apresuradamente el rociador de pesticida y corrió hacia el panel mimético caído, decidido a repararlo rápidamente. Extendió dos delgados brazos mecánicos desde su espalda, comenzando a trabajar en el panel dañado. ¿Cuántas veces ha caído este 613º panel mimético? Moss se preguntó mientras funcionaba. Su cerebro mecánico recuperó instantáneamente los datos,
4, 5, 6, 7 veces. Oh, maldito panel mimético número 613. Como robot de la granja, el mantenimiento de Greenway Farm era responsabilidad de Moss. Si no ocurría nada inusual, seguiría trabajando en Greenway Farm indefinidamente. Reparando el panel mimético maldito, esperando que ese maestro invisible finalmente venga a inspeccionar su trabajo. En el vacío de Greenway Farm, un faro psíquico pulsó lentamente, era un marcador de teletransportación. En la cámara real de la aguja. Sisear. Idan se despertó de repente, con la cabeza palpitando. Ah. Mi señor. Una voz preocupada salió de las sirvientas a su alrededor. ¿Qué te pasa? Linda jadeó en estado de shock, instando, rápido, llama al boticario. No es necesario, estoy bien. Eden sabía que no pasaba nada grave, era solo un efecto secundario de retirar su conciencia de la disformidad. La sensación iba y venía rápidamente, y se recuperó en poco tiempo. Idan ordenó a las sirvientas que se fueran y salió al balcón, sintiendo el calor del sol en su piel. Una pequeña sonrisa se deslizó por su rostro y la nube oscura en su corazón se levantó. Había encontrado la solución. En las profundidades del casco espacial dentro de la disformidad, había descubierto una granja de la Edad de Oro. La granja no solo contenía técnicas agrícolas avanzadas y semillas, sino que también albergaba un robot de la Edad de Oro. Ese era el verdadero tesoro. En cuanto a la prohibición imperial de la IA y la maquinaria inteligente, a Idan no podía importarle menos, el imperio ya no tenía control sobre él. Mientras se usaba dentro de la razón, ¿qué había que temer? Incluso si existiera un riesgo, solo se manifestaría en un futuro lejano. En este momento, su prioridad era usar todos los métodos disponibles para fortalecerse, sobrevivir era la máxima prioridad. Aunque no había encontrado armas poderosas o reliquias en este viaje a la disformidad, descubrir una solución al problema de la comida y un robot de la Edad de Oro fue una gran victoria. Una vez que trajo de vuelta la tecnología agrícola de la Edad de Oro, junto con la ayuda del robot, pudo establecer granjas a gran escala y resolver la escasez de alimentos. La clave ahora era cómo recuperar esos tesoros. Afortunadamente, antes de quedarse sin energía, Idan había dejado un marcador de teletransportación psíquica en la granja. Con suficiente energía de esperanza, podría activar la habilidad de teletransportación de su sol en miniatura, abrir un portal a la granja y transportar todo de regreso. La prioridad inmediata era encontrar un lugar para instalar el núcleo psíquico, que absorbería la energía de la esperanza de la gente. En cuanto a la ubicación, Idan ya había tomado una decisión. «Carter», exclamó Eden. «Sí, mi señor». Carter, el capitán de la guardia, respondió al entrar. Su imponente cuerpo, de casi 2,5 metros de altura, era intimidante incluso para Idan, que medía 1,8 metros de altura. Pero Carter nunca mostraría ningún signo de falta de respeto. Se arrodilló frente a Eden, esperando sus órdenes. «Señor gobernador». Cada vez que Idan veía a Carter, pensaba que este hombre sería un excelente marine espacial. Si hubiera una oportunidad en el futuro, tendría que formar un escuadrón de marines espaciales como su guardia personal. En el mundo de Warhammer 40K, los marines espaciales eran el máximo poder. Idan dejó a un lado sus pensamientos errantes y se concentró en la tarea que tenía entre manos. «Acompáñame a la plaza sagrada». «Sí, mi señor». Carter, con expresión decidida, aceptó la orden y se fue a hacer los preparativos. Cada vez que Idan viajaba, se necesitaba un meticuloso plan de seguridad para garantizar su seguridad. Después de todo, la familia Hoffman lo quería muerto, y habían enviado a innumerables asesinos para que eso sucediera. La precaución siempre fue sabia. Pronto, bajo los arreglos de Carter, Idan abordó su vehículo flotante y se dirigió a la plaza sagrada. A su llegada, Idan ordenó a Carter y a los guardias que montaran guardia alrededor del perímetro, mientras él caminaba hacia el centro de la plaza, debajo de la estatua del dios emperador. La estatua, que alguna vez fue un símbolo de santidad y dignidad, ahora estaba en ruinas y desgastada. Sin embargo, todavía exudaba una tenue aura de autoridad, inspirando reverencia en todos los que lo contemplaban. Este era el lugar que Idan había elegido para instalar el núcleo psíquico. Usando la estatua del dios emperador como punto focal, la energía del núcleo psíquico irradiaría a través de la mayor parte del territorio.
Idan colocó su mano en la base de la estatua y extendió su conciencia hacia el sol en miniatura en la disformidad. Crearía un camino secreto entre la disformidad y la realidad, permitiendo que el sol en miniatura colocara el núcleo psíquico dentro de la estatua. En la disformidad, el sol en miniatura se volvía cada vez más brillante, sus ondas de energía se intensificaban, agitando una tormenta psíquica. Las violentas fluctuaciones de la energía psíquica desencadenaron un cambio espacial. Grieta. El vacío frente al sol en miniatura se rompió como un cristal, revelando una grieta irregular. A través de la grieta, se podía ver débilmente la cabeza de la estatua del dios emperador. El camino estaba establecido. Un pequeño orbe de luz se separó del sol en miniatura, ese era el núcleo psíquico. El núcleo psíquico serviría como un punto de anclaje, estacionado en la realidad, atrayendo emociones positivas del área circundante, lo que el Edén llamó energía de esperanza. El núcleo psíquico brillante se incrustó rápidamente en la cabeza de la estatua del dios emperador, anclándose firmemente. Después, la brecha entre la disformidad y la realidad se cerró, dejando solo una conexión psíquica invisible entre el núcleo y el sol en miniatura. Idan podía sentir débilmente que se formaba un vínculo entre él y la estatua. No solo podía absorber la energía de la esperanza, sino que también podía redirigir parte de la adoración de la gente hacia el dios emperador hacia sí mismo. Finalmente, está hecho. Todo el proceso duró solo unos segundos, pero Idan se sintió completamente agotado. Señor gobernador. Llama a los refuerzos. Cuando Idan volvió a la realidad, se encontró rodeado por sus guardias. Kaartar había desplegado su escudo, cubriendo completamente a Idan con una barrera impenetrable. En el momento en que Idan se conectó con el sol en miniatura, Kaartar sintió el peligro e inmediatamente se movió para protegerlo. Como capitán de la guardia del Lord Gobernador, Kaartar sacrificaría su propia vida antes que repetir cualquier error. Afortunadamente, fue solo una falsa alarma. Después de una inspección exhaustiva y confirmar que todo era seguro, Kaartar despidió a los guardias y reforzó la seguridad alrededor de la plaza. Idan aún podía sentir el delgado hilo que lo unía al núcleo psíquico en la disformidad. Ahora, podía absorber continuamente la energía de la esperanza. Una vez que reunió suficiente, pudo activar la capacidad de teletransportación del sol en miniatura y enviarse a sí mismo a la granja del casco espacial. Idan hizo un rápido cálculo mental: si la energía de esperanza generada por una persona promedio era de 1 punto, necesitaba 200,000 puntos para iniciar la teletransportación. La brecha era significativa, pero no estaba preocupado, después de todo, había millones de personas en su territorio. Idan se centró en controlar el núcleo psíquico, tratando de absorber la energía de la esperanza de su gente. 144 puntos. Estaba atónito. La energía de la esperanza era tan escasa. Todo lo que podía percibir de la gente era confusión, miedo e impotencia. Gritaban de dolor y desesperación. La oscuridad los consumía. Una desesperanza sin fin se cernía sobre su tierra, donde estaba la esperanza. ¿Qué debería hacer ahora? Capítulo 14. Un intento fallido. Hope Energy ha disminuido aún más. En la oficina del gobernador, en lo alto de la aguja, Idan dejó escapar un largo suspiro. Acababa de intentar mejorar la vida de la gente para generar más energía de esperanza. Pero había fracasado. Había elegido como caso de prueba al equipo minero más sobrecargado de trabajo. Los mineros tenían que navegar por complejos túneles para llegar a las zonas mineras subterráneas, soportando trabajos agotadores y peligrosos. No solo se enfrentaban a frecuentes derrumbes, sino que también tenían que protegerse de los ataques de los mutantes. La muerte se había convertido en parte de su rutina diaria. Eden no se atrevió a hacer cambios drásticos en el sistema de producción, ya que toda la economía de su territorio estaba al límite, mantenida en un delicado equilibrio. Si presionaba demasiado y alteraba este equilibrio, lo llevaría al desastre. Incluso un pequeño disturbio podría resultar en más muertes. Entonces, Idan simplemente había ordenado al jefe del departamento de minería que diera a algunos trabajadores un día de licencia pagada, anunciando que en el futuro habría un sistema de rotación para aliviar la presión sobre los mineros. Sin embargo, en lugar de alivio, los trabajadores estaban llenos de miedo, y la cantidad de energía de esperanza había disminuido aún más. En ese momento, el jefe de la tripulación minera, Will, se paró frente a Idan, siendo interrogado.
Si no fuera por la citación del gobernador, una pequeña figura como él nunca habría puesto un pie en el Distrito Real, y mucho menos habría entrado en la oficina del gobernador en La Aguja. Para reunirse con el gobernador, Will había derrochado en un baño raro y se había puesto sus mejores ropas, aunque todavía se veía un poco desgastado. Mi señor, los trabajadores están aterrorizados. Will habló, con la cabeza inclinada por el miedo. ¿Aterrorizado? Sí, temen que durante su licencia, alguien ocupe su lugar. Dicen que las cuadrillas mineras no pueden sobrevivir y están tratando de reducir la fuerza laboral. No lo explicaste claramente. Lo hicimos, pero nadie nos cree. Will bajó la cabeza. Incluso hay rumores de que hay una terrible maldición fantasmal en las minas, y pronto nadie podrá minar más. ¿Y qué hay de la política de licencias? No ha habido ningún beneficio de ello en absoluto. Insistió Idan. Bueno, los trabajadores que se quedaron están trabajando aún más duro. Incluso si se lesionan, no se atreven a descansar, por temor a ser retirados del equipo minero. Idan lo corrigió de inmediato, es una licencia temporal, no una remoción de la tripulación. Idan se dio cuenta de lo difícil que era manejar a la gente. El plan era sólido, pero su implementación se había extraviado. También era posible que la política simplemente no se ajustaba a la situación actual y que él hubiera apresurado las cosas. Por suerte, solo lo había probado a pequeña escala. De lo contrario, el resultado podría haber sido desastroso. Sí, licencia temporal. Eso es exactamente lo que les dije. Dijo Will, temblando de miedo. Tampoco podía entender las acciones del gobernador. Por el dios emperador, el gobernador había dado a los mineros permiso pagado. Will nunca había oído hablar de los permisos pagados, ni había visto nunca algo así. Fue un movimiento sin precedentes que provocó miedo, y nadie podía comprender por qué. Todo lo que Will sabía era que los tiempos eran difíciles. Los mineros prefieren trabajar hasta morir en las minas antes que irse. Porque irse significaba perder su única fuente de alimento, y eso significaba morir de hambre. Will, al igual que los mineros, estaba confundido y perdido. ¿Podría haber algo malo en las minas? O, como sugerían los rumores, el Distrito Real se había quedado sin comida y ya no podía pagar a los mineros sus salarios diarios. A los mineros se les pagaba diariamente porque nadie podía garantizar que vivirían para ver el sol del día siguiente. Los salarios ya habían bajado de 3 unidades de almidón de cadáver a 2, y muchas familias de mineros apenas sobrevivían con esas 2 unidades. Si incluso esas 2 unidades fueran retenidas, quién sabía cuántas personas morirían de hambre. Will no pudo evitar pensar en su propia situación. Si la cuadrilla minera dejaba de existir, ¿qué sería de él, su supervisor? Sin este trabajo, ¿cómo podría explicárselo a los demás? ¿A dónde iría? Eran tiempos terribles, y a su edad, con su condición física, ni siquiera las fábricas lo aceptaban. La idea provocó una ola de tristeza, y Will imaginó a su esposa y a sus 2 hijas pequeñas muriendo de hambre, sus cuerpos arrastrados por los coleccionistas de cadáveres. Abrumado por la tristeza, comenzó a sollozar. ¿Qué vamos a hacer? Dios emperador, por favor sálvanos. Al segundo siguiente, Will se dio cuenta de su arrebato y rápidamente se tapó la boca, tratando de reprimir sus emociones. Pero no pudo evitar que las lágrimas corrieran por su rostro frente a Idan. Eden se quedó en silencio. Si incluso Will, el supervisor de la tripulación minera, no confiaba en el Distrito Real o en Idan como su gobernador, ¿cómo podría hacerlo la gente común? Sin confianza, cualquier cosa que hiciera solo alimentaría las sospechas. Cuanto más lo hiciera, peor se volvería. A menos que realmente pudiera entregar grandes cantidades de recursos y mejorar continuamente la vida de los trabajadores, sería imposible inspirar esperanza entre los mineros desesperados. Pero Idan no podía hacer eso, todavía no. La verdad era que las reservas de alimentos en el Distrito Real estaban casi agotadas. No tenía suficiente para repartir. En resumen, el territorio se tambaleaba al borde de la crisis. Eden tenía una solución al problema de la comida. Solo necesitaba reunir suficiente energía de esperanza y luego activar la teletransportación a la granja del casco espacial para recuperar la tecnología agrícola y las semillas de la Edad de Oro. Pero su plan se quedó atascado, sin Hope Energy, no podía ir.
La clave fue descubrir cómo usar los recursos restantes para crear una chispa que elevara a la gente y generara suficiente energía de esperanza. Mi señor, por favor perdóname por mi grosería. Después de calmarse, Will se arrodilló asustado, suplicando el perdón de Ethan. Ethan salió bruscamente de sus pensamientos y negó con la cabeza. Levántate. No te lo voy a reprochar. Al ver que Will todavía parecía inquieto incluso después de ponerse de pie, Ethan decidió preguntar más. Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar. Mi señor, seguirá operando la tripulación minera. Los mineros necesitan sus salarios. Juro que no aflojarán. Will habló vacilante. Sí, lo tranquilizó Ethan. Les prometo que la tripulación seguirá operando. En cuanto a la política de licencias, ese fue mi error. Vuelve y dile a todo el mundo, todo sigue igual. Después de pensarlo un poco, Ethan decidió detener temporalmente la política de licencia para evitar que se extendieran más rumores y disturbios. Cualquier cambio en el sistema necesitaba abundantes recursos y productividad para soportarlos. Todavía no era el momento adecuado, no había necesidad de complicar las cosas. Si todo se desmoronaba, no habría ningún lugar para que él llorara por ello más tarde. Entendido, mi señor. Al escuchar esto, Will se relajó visiblemente, incluso sonriendo un poco. Energía de esperanza +1. Ethan sintió que un punto de energía de esperanza había emergido de Will. Al ver esto, Ethan decidió ir más allá. Le dio una palmada en el hombro a Will. Sigan con el buen trabajo y no los defraudaré. Lo haré, mi señor. Energía de esperanza +1. Ethan estrechó la mano de Will y agregó con entusiasmo, tengo grandes expectativas para ti. Sigue así, y habrá ascensos y aumentos en tu futuro. Ethan continuó pintando un cuadro esperanzador, pero Will no generó más energía de esperanza, incluso parecía un poco temeroso. Parecía que las palabras por sí solas tenían un impacto limitado. Con una pizca de arrepentimiento, Ethan terminó la conversación y despidió a Will. Espera. Justo cuando Will estaba a punto de irse, Ethan lo llamó. Tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí, tienen 5 años. Will no pudo evitar sonreír al hablar de sus hijas. Ya que estás aquí, llévate algunos regalos para ellos. Ethan señaló un plato de galletas poro glaseadas y dulces coloridos en la mesa. Linda acababa de traerlos, y su dulce aroma llenaba el aire. Durante su conversación, Ethan había notado que la mirada de Will se desviaba repetidamente hacia el plato de golosinas. Pensó que no estaría de más darle a Will un pequeño regalo, después de todo, se sentía mal despedirlo con las manos vacías después de haber llegado hasta aquí. Viniendo de un mundo de abundante riqueza material en su vida anterior, Ethan no vio estos artículos como algo particularmente valioso. El almacén de la aguja estaba repleto de alimentos preciosos, el tipo de lujo que solo la élite podía disfrutar, incluso antes de que el mundo colmena cayera en ruinas. Alguien del estatus de Will nunca habría tenido la oportunidad de probar o incluso oler tales cosas a menos que fuera convocado por el propio gobernador. Mi señor, tartamudeó Will, tragando saliva y su voz apenas controlada, quiere decir que estas cosas son para mí. Capítulo 15, dulces y pasteles. Mirando los dulces y pasteles coloridos e intrincadamente elaborados en el plato, Will tragó saliva. De esos manjares solo había oído hablar en los cuentos. Will había sido una vez un minero en la colmena inferior. Durante la rebelión herética, para salvar a su familia de la inanición, había llevado resueltamente a su esposa embarazada y a su anciana madre a la colmena superior. En la marea de refugiados, su madre había muerto de hambre, guardando la poca comida que tenían para su esposa, mientras que Will sobrevivió gracias a su robusto cuerpo. Afortunadamente, después de terminada la rebelión, el gobernador acogió a esos refugiados. Will se convirtió en minero una vez más y, gracias a su experiencia y un poco de suerte, sus predecesores habían muerto en ataques mutantes, finalmente ascendió a la posición de supervisor. Su familia sobrevivía a base de almidón de cadáver, y solo se daba el gusto de comer un pequeño trozo de pan con infusión de aserrín cada pocos días. Eso se consideraba un regalo raro, algo que la mayoría de las familias ni siquiera podían pagar. Pero la comida que tenía delante ahora era 100, incluso 1000 veces más deliciosa que el pan de aserrín. Hace solo unos momentos, había inhalado en secreto su aroma, y el aroma aún persistía en su mente. Fue una experiencia y un recuerdo exquisitos,
uno del que había planeado presumir ante sus hijos. Will no podía imaginar lo maravilloso que sabrían estos dulces en su boca. Sin embargo, el gobernador le ofrecía estas delicias celestiales. ¡Qué honor! Ethan asintió en respuesta a la mirada esperanzada de Will. Sí, estos son para ti. Llamó a una sirvienta para que trajera un lote fresco de dulces y pasteles, cuidadosamente empacados en una hermosa bolsa de regalo. Considera esto como un regalo para tus hijos, dijo Ethan mientras le entregaba personalmente la bolsa de regalo a Will. Yo. Gracias. Muchas gracias, mi señor. El dios emperador te protegerá para siempre. Will se sintió abrumado de alegría mientras aceptaba agradecido la bolsa de dulces, las lágrimas casi brotaban de sus ojos. Al ver cómo dulces tan simples podían traer tanta felicidad, Ethan no pudo evitar suspirar. En su corazón, juró en silencio que algún día haría que todos en Eristar pudieran disfrutar de comida como esta. Era su deber como líder. Ethan volvió al presente y le dio unas palmaditas en el hombro a Will. Sigan trabajando duro y el Distrito Real nunca olvidará sus contribuciones. Mi señor, te prometo mi máxima lealtad. Dijo Will solemnemente, después de un momento de silencio. Agarrando con fuerza la bolsa de regalo, se dio la vuelta y se alejó apresuradamente. Energía de esperanza más 100. Ethan estaba atónito. Una persona había generado tanta energía de esperanza. En ese instante, se dio cuenta de que simplemente hacer promesas no era suficiente, necesitaba mostrar beneficios reales y sinceridad. Pero eso era precisamente lo que más le faltaba en ese momento. Ethan una vez más se sumió en sus pensamientos, reflexionando sobre cómo lograr el mayor efecto motivacional con los pocos recursos que tenía. Pero no se me ocurrió una solución clara. Fue difícil. Mientras tanto, Will, agarrando el regalo del gobernador, salió de la mansión de la aguja. Will, ¿cómo te fue? ¿Qué dijo el gobernador? ¿Pueden los hombres que fueron enviados a casa volver a las minas? Tan pronto como salió, Will fue rodeado por sus capitanes, todos clamando ansiosamente por respuestas. Cada uno de estos capitanes mandaba varios centenares de mineros. Si algo le sucedía a la tripulación minera, no podrían enfrentarse a sus hombres. Podría significar un desastre para innumerables familias. Un capitán barbudo señaló la cara de Will en estado de shock. Mira. El jefe estaba llorando, podría ser que algo malo le pasó a las minas. ¿De verdad planeaba ese bastardo de la aguja despedirnos? La expresión de Will se oscureció de inmediato y los regañó. Cierren la boca, todos ustedes. Deja de decir tonterías. Al ver que su jefe perdía los estribos, los capitanes se quedaron en silencio, con aspecto avergonzado. Secándose los ojos, Will esbozó una sonrisa y los tranquilizó. Las minas están bien. Todo el mundo puede volver a trabajar como de costumbre. No hay recortes salariales. No hay despidos. El gobernador dijo que todo sigue igual. ¿Pero qué hay de los hombres que fueron enviados a casa? Will, sintiéndose vigorizado, respondió, dile a esos muchachos que regresen y trabajen duro. El gobernador no nos olvidará. La noticia despertó entusiasmo entre los capitanes, que vitorearon. De repente, uno de ellos percibió el olor de algo. Jefe, ¿qué es ese olor? Huele increíble. Por el dios emperador, nunca he olido nada tan delicioso en mi vida. Es mejor que el aroma de una mujer. Will palmeó con orgullo la bolsa de regalo que tenía en sus brazos. Esto es algo que me dio el gobernador. Se llaman dulces o algo así. De todos modos, es comida que solo el gobernador puede comer. Los capitanes se quedaron mirando la bolsa en los brazos de Will, babeando. Comida que solo el gobernador podía comer, qué tan deliciosa debe ser. Lo mejor que habían probado en su vida era pan de aserrín. En comparación con el almidón de cadáver, los insectos rancios, las ratas mutantes y otros alimentos asquerosos, el pan de aserrín no te daba ganas de vomitar, lo que lo convertía en un manjar. En circunstancias normales, ninguno de estos hombres llegaría a probar una comida tan cara en su vida. Al ver sus expresiones de anhelo, Will dudó por un momento, pero su corazón se ablandó. Como líder, sabía que cuando tenías algo bueno, no podías olvidarte de tus hermanos. Era una lección que había aprendido bien. También fue una de las razones por las que sus hombres lo apoyaron como su supervisor.
Como hombre de la colmena inferior, Will debía su ascenso a la lealtad de sus hermanos. Abriendo con cuidado la bolsa de regalo, Will metió la mano en el interior para coger una galleta. Sucios bastardos, será mejor que se limpien las manos. No te atrevas a profanar tan preciada comida, gritó, sonriendo. Los capitanes se limpiaron las manos frenéticamente, alineándose y temblando mientras extendían sus manos hacia Will, temerosos de que se les cayera el tesoro. Cada hombre recibió una galleta. Las galletas todavía estaban calientes, bellamente elaboradas e irradiando un aroma delicioso que parecía tocar sus propias almas. Sus genes nunca habían experimentado tal sabor, por lo que ni siquiera podían comenzar a describir cómo sabía. Algunos hombres no podían esperar y se metieron las galletas en la boca, casi lamiéndose las manos. Pero otros lograron contenerse, envolviendo cuidadosamente las galletas para guardarlas para más tarde. Tal vez tenían la intención de compartir la golosina con sus familias en casa, o tal vez planeaban venderla en el mercado negro. De cualquier manera, no desperdiciarían un manjar tan precioso. Will recogió cuidadosamente las migajas en la bolsa. Todavía quedaba más de la mitad de las galletas y tenía la intención de compartirlas con sus hijos. Se convertiría en el recuerdo más feliz de su infancia. Rodeado por sus hombres, Will abordó el vehículo de vapor y se dirigió de regreso a la zona residencial, a su casa en Blackpool Street. Como su nombre indica, Blackpool Street era el hogar de familias de mineros. Vivieron y murieron junto a las minas. Cualquier temblor en las minas, ya sea un accidente, un ataque mutante, un recorte salarial o despidos, podía hundir a familias enteras en el abismo. En la calle, la gente se veía exhausta, con los rostros grises y apáticos, sin luz en los ojos. Esto fue el resultado del hambre a largo plazo. Cuando la gente vio a Will, inmediatamente se agolparon a su alrededor. Capítulo 16, la calle del Carbón Negro. La gente de la calle Carbón Negro se obligó a sonreír y saludar a Will cuando pasaba. Muchas ancianas empujaban a sus hijos hacia adelante, instándolos a mostrar sus escasos músculos. Le rogaron a Will que llevara a los niños a la tripulación minera, ya que sus familias ya no podían permitirse alimentarlos. Will sonrió y respondió amablemente a cada solicitud. Aceptó a un niño, pero rechazó gentilmente al resto. Déjalos crecer un poco más. Enviar a estos pequeños a las minas ahora sería una sentencia de muerte, dijo Will. A pesar de ser rechazados, la gente mantuvo la compostura y se dispersó en silencio. A los ojos del gobernador, Will podría haber sido solo otra figura reemplazable. Pero en Blackpool Street, Will era su rey. Comandaba a miles de mineros, con el sustento de los residentes en sus manos. Nadie se atrevía a desafiarlo. No es que lo hicieran. Will se había ganado su respeto. Al llegar a su puerta, Will se volvió hacia la multitud. Vayan y háganles saber a esos muchachos que se fueron a casa que pueden volver a trabajar. No los dejes esperando. Cuando la multitud se dispersó, Will abrió la puerta e inmediatamente recogió a sus dos hijas, que vinieron corriendo hacia él. La puerta se cerró y solo se oyó el sonido de sus risas. Más profundo en la calle, en una humilde choza, Mecca y su familia estaban reunidos para su comida del mediodía. En realidad, ahora solo podían permitirse una comida al día. Tenían que terminar de comer antes de que se moviera el sol, o de lo contrario tendrían que comer en la oscuridad, ya que la luz del sol no llegaría a su choza en lo profundo de la calle. En cuanto a las velas, no podían permitírselas. Las velas eran un lujo. Solo el señor Will y sus capitanes podían permitirse semejantes extravagancias en la calle del Carbón Negro. Así era el mundo. Los mineros desenterraron piedras energéticas para alimentar la colmena, pero no podían permitirse el lujo de usar electricidad ellos mismos. La mayor parte de la electricidad se enviaba para mantener los escudos y los sistemas de circulación de aire de la colmena superior o para alimentar las fábricas. El resto se enviaba al Distrito Real para iluminar los cielos nocturnos de allí. Mecca observó a su hijo devorar el último trozo de comida con una mirada tierna. El niño tenía ahora 12 años. En unos pocos años, podría encontrar trabajo, y entonces habría esperanza para la familia. Papá, todavía tengo hambre, susurró su hijo. Hambriento, sí. La sonrisa de Mecca se desvaneció. Podía ver el hambre en los ojos de su hijo. El niño estaba creciendo, por supuesto, todavía tenía hambre.
Pero ya no quedaba comida. Las manos de su esposa estaban lisiadas, por lo que ninguna fábrica la contrataría. Toda la familia sobrevivió gracias a las ganancias de Meca de la tripulación minera. Pero ayer, la mina lo había puesto en licencia pagada. Meca no entendía muy bien lo que eso significaba, pero había recibido su salario del día siguiente. Al principio, había sido feliz, pero las miradas de lástima de los demás le hicieron darse cuenta de que no eran buenas noticias. Le había preguntado al hombre que le daba la noticia por qué no podía volver a trabajar al día siguiente. El hombre se limitó a responder que eran órdenes del gobernador. Todos los que recibían el salario del día siguiente tenían que quedarse en casa y se les prohibía ir a las minas. Todos estaban aterrorizados, preguntando por qué. Si no iban mañana, alguien podría ocupar su lugar. ¿Se les permitiría volver alguna vez? El hombre no pudo responder y solo ladró que tenían que seguir las órdenes del gobernador. Entonces, los supervisores del Distrito Real llegaron y los ahuyentaron, hiriendo a algunas almas desafortunadas en el proceso. Papá. El hijo de la Meca tiró de su mano, mirándolo con ojos suplicantes. Meca palmeó la cabeza de su hijo con el corazón apesadumbrado. Vete a dormir. Si duermes, no sentirás hambre. Mañana, cuando me paguen de la mina, prometo alimentarte hasta que estés lleno. ¿En serio? Su hijo vaciló mientras se arrastraba sobre la cama y se envolvía en las mantas. Volvió a sentarse, todavía inseguro. Prometes que mañana estaré lleno. Pequeño bribón, ¿cuándo te he mentido? Satisfecho con la respuesta, su hijo se recostó y pronto se quedó dormido. Después de un momento de silencio, la esposa de Meca lo miró con preocupación. ¿De verdad crees que puedes volver a las minas mañana? No lo sé, dijo Meca, desplomándose derrotado. El señor Will fue a ver al gobernador. Con suerte, volverá con buenas noticias. Pero he oído a gente decir que el Distrito Real se ha quedado sin comida. Dicen que ni siquiera el gobernador puede tener en sus manos una hogaza decente de pan de aserrín. La esposa de la Meca estaba al borde de las lágrimas. Dicen que las minas ya no pueden pagar tantos salarios. Una vez que salgas de las minas, nunca podrás volver. Ella rompió a llorar en sus manos, pero rápidamente se tapó la boca, temerosa de despertar a su hijo. Dios emperador, vamos a morir de hambre. Cuando un hombre de la calle del Carbón Negro ya no podía trabajar en las minas, poco después le sobrevino la inanición. Había innumerables historias de este tipo aquí. No era nada nuevo. Pero cuando le sucede a tu propia familia, te das cuenta de lo aterrador que es realmente. Al ver a su esposa llorando, Meca se sintió impotente. No sabía qué decir para consolarla. Tampoco estaba seguro de poder volver al trabajo mañana. Esperemos noticias de las minas. El señor Will hablará en nuestro nombre. La Meca forzó las palabras y volvió a guardar silencio. El único sonido que quedaba en la habitación era el sollozo ahogado de su esposa. A medida que cambiaba el sol del mediodía, la luz comenzó a desvanecerse. La choza, cuidadosamente cuidada por su esposa, fue lentamente tragada por la oscuridad. Y al igual que la choza, también lo haría esta familia, al igual que miles de otras en la colmena superior. Poco a poco, incluso los sollozos se detuvieron. Solo quedaba el silencio y la oscuridad. Van, van, van. Se oyó un fuerte golpe en la puerta de hierro de la choza. Meca se tensó al instante, agarrando la barra de hierro que mantenía a su lado. La calle del Carbón Negro no era del todo segura, de vez en cuando se producían extraños ataques. ¿Quién es? Soy yo, la Meca, respondió una voz ronca. El capitán. Meca casi se puso en pie de un salto, preguntando ansiosamente, obtuvo el señor Will una respuesta del gobernador. J.E., por supuesto. Cuando el jefe interviene, todo está solucionado. La voz del capitán era alegre. El gobernador dijo que las minas continuarán como de costumbre. Podrás volver mañana. Eso es. Eso es maravilloso. Meca estaba tan abrumado por la emoción que apenas podía hablar. ¿Te gustaría entrar? La esposa de Meca, igualmente emocionada, invitó al capitán a entrar. Pero rápidamente se dio cuenta de que no había nada más que ofrecerle. La figura de la puerta no pareció darse cuenta de la incomodidad. No es necesario. Todavía tengo que correr la voz a los demás.
El capitán se dio la vuelta y se fue, solo para chocar contra algo cercano con un fuerte estrépito. Maldita calle del carbón negro. No puedes ver nada después del mediodía. Sus gruñidos se desvanecieron en la distancia. La conmoción despertó asustado al hijo de Meca, que salió corriendo en la oscuridad y abrazó a su padre. ¿Qué pasó? Ja ja ja. Era alguien de la mina. Mañana, finalmente podrás comer hasta saciarte. Meca, lleno de alegría, abrazó a su esposa y a su hijo. Se aferraron el uno al otro con fuerza. Y de alguna manera, la noche ya no parecía tan oscura. Mientras tanto, en la oficina de la aguja del Distrito Real. Idan frunció ligeramente el ceño. Una criada corrió inmediatamente las cortinas, evitando que la brillante luz del sol lo distrajera. Idan estaba profundamente preocupado. Las reservas de alimentos del territorio solo durarían un mes más. En otras palabras, solo tenía un mes para llegar a Greenwave Farm en el casco espacial. Necesitaba traer de vuelta los cultivos y la tecnología agrícola de la Edad de Oro. De lo contrario, una vez que la comida se agotara y el caos estallara en el territorio, recolectar energía de esperanza se volvería aún más difícil. Suspiró. Idan apagó el teclado de datos y se recostó en su silla. ¿Cómo se supone que voy a fomentar la esperanza entre la gente? Sentía que estaba al borde de una idea, pero no podía comprenderla del todo. Gobernador, tiene un momento. Valle entró en la habitación y se inclinó ante Idan. ¿Qué es? Preguntó Idan. Fin del capítulo. Iguala. Echa un vistazo a mi Patreon para más 20 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Por solo $5. Correo electrónico protegido, /Zaelum. Más 500 piedras de poder igual a más un capítulo extra. Gracias por su apoyo. Capítulo 17, el culto imperial. Valle recordó, mi señor, lo has olvidado. Necesita que le revisen el cuerpo. Por favor, acompáñame a la capilla. Ante el recordatorio de Valle, Idan finalmente recordó este asunto. De hecho, había prometido visitar a Mols Donny para examinarlo de sus problemas de salud. Al ver el comportamiento respetuoso pero firme de Valle, Idan comprendió. Este mayordomo mayor todavía no confiaba plenamente en él. Pero era comprensible. Después de todo, Idan había sido atacado por herejes del caos y había perdido la memoria. Su comportamiento se había vuelto extraño y cualquiera sospecharía. Es por eso que Valle insistió en llevarlo a la capilla para un chequeo. Si algo realmente andaba mal, los sacerdotes del culto imperial ciertamente podrían identificarlo. Valle estaba luchando internamente, sin saber qué hacer si el examen revelaba un problema. Lord Idan fue el último de la familia Grant. Si algo andaba mal con él, la familia dejaría de existir. En ese momento, ¿a dónde irían? ¿Qué pasaría con ellos? Durante los últimos días, Valle había luchado con este dilema. Al final, había elegido llevar a Lord Idan para el examen. No importa el resultado, incluso si Lord Idan se hubiera vuelto hacia los poderes oscuros, Valle aún ofrecería su lealtad. Mi señor. Valle esperaba ansiosamente la respuesta de Idan, temeroso de ser rechazado. Vamos. Idan asintió, accediendo a la petición de Valle. De hecho, esto fue algo bueno. Sería una oportunidad para disipar las dudas de todos sobre él y solidificar su identidad. Valle, siendo su mayordomo principal y su confidente más leal, ejercía un poder considerable y guardaba muchos secretos. Si Valle continuaba albergando dudas sobre él, podría causar problemas significativos en el futuro. En cuanto a la posibilidad de que se descubriera algo durante el examen, Idan no tenía miedo. Su alma se había fusionado completamente con la de Ron Grant, por lo que no importaba quién lo examinara, estarían convencidos de que era la misma persona. Esto también podría ser una oportunidad para despejar su mente y tal vez incluso despertar algo de inspiración para resolver sus problemas actuales. Aliviado por la respuesta del gobernador, Valle suspiró. Por favor, sígueme, mi señor. Mols Donny te está esperando. Mientras Idan seguía a Valle, aprovechó la oportunidad para preguntar sobre la estructura de poder actual y el control sobre el Distrito Real. La autoridad de Eden estaba asegurada, al menos dentro del territorio. Después de la rebelión, Valle había sido autorizado a llevar a cabo una gran purga.
Había aprovechado la oportunidad para eliminar a la oposición y a varios agentes imperiales estacionados en el planeta. Vajib había atribuido sus muertes a la rebelión herética, afirmando que habían perecido en la lucha contra el caos. Mirando a este mayordomo aparentemente amable y gentil, Idan no pudo evitar pensar, este tipo es otra cosa. Vajib invocaba constantemente el nombre del dios emperador, pero no parecía tan leal. Pero, como Idan consideró, la misión principal de Vajib era servir y proteger al último heredero que quedaba de la familia Grant. Cualquier amenaza para el Edén tenía que ser tratada. Sin Vajib, Idan no habría sobrevivido hasta ahora. Idan solo pudo felicitarlo, bien hecho. Me alegro de que lo entiendas, mi señor, replicó Vajib respetuosamente. Todo es para la continuación del linaje de los Grant. En general, Vajib fue un administrador excepcionalmente competente, posiblemente incluso extraordinario. Sin él, el Distrito Real ya podría haber caído. Incluso la escasez de alimentos, con la que Edén estaba luchando ahora, había sido anticipada por Vajib. Su plan era implementar controles más estrictos en el Distrito Real. Para preservar el bien común, algunas personas tendrían que ser sacrificadas, sus cuerpos procesados para obtener proteínas y agua para sostener a las Fuerzas Armadas. De este modo, el Distrito Real podría sobrevivir durante unas décadas más. Para entonces, las tormentas disformes deberían haber disminuido y el distrito podría restablecer la comunicación con el mundo exterior para buscar soluciones. Si los refuerzos imperiales llegaban para entonces, mucho mejor. Pero Idan había rechazado el plan de Vajib. Si se aplicara, causaría un inmenso sufrimiento a la población y se perderían innumerables vidas. En ese caso, ¿en qué se diferenciarían de la familia Hoffman o de las salvajes bandas de guerra? Eso era algo que Idan no podía aceptar. Además, sabía que la gran grieta duraría mucho más. En el extremo oriental de la galaxia, el mundo natal de los Ultramarines, Macragge, debería estar actualmente envuelto en sangre y fuego. Los Ultramarines acabarían repeliendo a las fuerzas del caos y, en el santuario, resucitarían a su primarca, Roboute Guilliman, el señor de ultramar y el 13º hijo del emperador. Una vez que Guilliman despertara, serviría como regente del imperio, lanzando una cruzada inquebrantable para liberar innumerables mundos del lado oscuro de la galaxia. Pero eso llevaría tiempo, tiempo que no tenía. El plan de Vajib no haría más que prolongar lo inevitable, con el mismo trágico desenlace. Idan tenía una solución mejor, pero se enfrentaba a obstáculos. Mientras Idan reflexionaba sobre cómo inspirar esperanza entre la población que sufría, la voz de Vajib interrumpió sus pensamientos. Mi señor, hemos llegado. El aerodeslizador se detuvo al pie de los escalones que conducen a la capilla del culto imperial en el Distrito Real. La capilla fue construida de piedra negra y metal pesado, su exterior cubierto de estatuas que representan escenas de la historia imperial e imágenes de santos. En la parte superior había una gran cúpula de vidrieras, que brillaba intensamente bajo la dura luz del sol. Idan salió del coche, contemplando la magnífica y solemne estructura, sintiendo una sensación de asombro. El culto imperial nunca dejó de impresionar. Nada más salir del coche, Idan podía sentir la atmósfera reverente y misteriosa. Sin embargo, estaba un poco desierta. Apenas había gente alrededor. Idan miró a Vajib, preguntándose, ¿este tipo también purgó el lugar? Como religión oficial del imperio, el culto imperial era una de las organizaciones más importantes de la sociedad humana. El culto, o la eclesiarquía, era responsable de difundir y mantener la creencia de que el dios emperador era la única deidad verdadera. La eclesiarquía era vasta, con presencia en millones de mundos imperiales, guiando a innumerables ciudadanos en su adoración. Su cuartel general estaba ubicado en Tierra Sagrada, cubriendo casi todo el continente de la Antártida. La Iglesia promovió el culto al emperador a través de sus enseñanzas y mantuvo un poderoso brazo militante. Los sacerdotes fanáticos llevaban tanto las escrituras como las armas, a menudo empuñando espadas de cadena. Cualquiera que profanara al emperador se enfrentaba al juicio más severo. Con tal poder, sería difícil para el Distrito Real purgar la eclesiarquía, ¿verdad? Y además, purgar a los sirvientes más leales del dios emperador sería una herejía indescriptible. En este universo, los dioses existían, y el emperador era prácticamente uno. Incluso si era poco probable, ¿qué pasaría si el emperador mismo se enojara y trajera el castigo divino?
¿Quién podría resistir eso? Idan miró a Valle con recelo. ¿Qué estaba pasando exactamente aquí? Capítulo 18, Monseñor Doni. Por el Dios emperador, ¿cómo podría atreverme a cometer tal herejía? Valle se horrorizó cuando Idan le preguntó sobre la capilla. Estaba claro que tenía al emperador y a la iglesia en gran reverencia. Con una expresión solemne, Valle se dirigió a Idan: si no fuera por la ayuda de la iglesia, el distrito real habría caído hace mucho tiempo bajo el asalto de los herejes. Valle relató los acontecimientos de años pasados, cuando los nobles se habían aliado con los seguidores herejes e invadieron el distrito real. Habían conducido a los ciudadanos a la Plaza Santa, con la intención de realizar un sacrificio de sangre de miles de vidas para profanar la estatua del dios emperador. Esta era una táctica común entre los herejes. Cada vez que conquistaban un lugar, profanaban las estatuas del emperador y masacraban a todos los seguidores leales. Tal blasfemia era algo que la Iglesia nunca podría tolerar, por lo que lucharon con todas sus fuerzas. Los sacerdotes fanáticos y los cruzados militantes, empuñando martillos y varas, habían cargado contra las líneas del frente, decididos a defender la gloria del emperador. Al final, los rebeldes herejes fueron expulsados de la colmena superior, pero la Iglesia sufrió muchas bajas, casi siendo exterminada. Ahora, solo el obispo Don Imor y un puñado de clérigos permanecían en esta capilla. Mientras Idan seguía a Valle por los altos escalones, Carter lideraba a los guardaespaldas detrás de ellos. Desde que entraron en la capilla, habían dejado atrás sus armas pesadas. Pronto, el grupo entró en el gran salón de la capilla. Al entrar, Idan fue inmediatamente golpeado por el aura de solemnidad y santidad. La luz del sol entraba a raudales por la imponente cúpula de vidrieras, que representaba al emperador liderando a los primarcas contra las fuerzas del caos. En el aire, figuras de querubines con alas mecánicas y tiras de escrituras envueltas alrededor de sus cuerpos flotaban por encima, sus componentes mecánicos eran visibles en algunos lugares. Estos eran los querubines de la iglesia. Los querubines se parecían a los ángeles infantiles, pero eran creaciones artificiales, híbridos de carne y aumentos mecánicos, ungidos con aceites sagrados. Tenían el mismo estatus que los sirvientes, pero poseían un cierto grado de independencia e inteligencia, sirviendo a los sacerdotes del culto imperial. A medida que la luz sagrada se derramaba, los querubines volaron al lado del Edén, cantando himnos de alabanza al dios emperador. Idan sintió un par de ojos clavados en él. Se volvió para ver a un sacerdote anciano con una túnica que lo miraba fijamente. Se trataba del obispo Don Imoro, el último obispo de la iglesia de Urt. Parecía bastante frágil, apoyado en un bastón adornado con el símbolo del Áquila e inscrito con textos sagrados. Sus agudos ojos de halcón estaban fijos en Edén. ¿Vio algo? ¿Por qué me mira así? Idan se sintió inquieto. Justo cuando empezaba a preocuparse, Valle habló, sintiendo la tensión. La vista del obispo Doni no es la mejor. Valle alzó entonces la voz, dirigiéndose al obispo. Su excelencia, el gobernador ha llegado. Al escuchar esto, los ojos del obispo Doni se iluminaron y su mirada se suavizó. Rápidamente se acercó a ellos. Alabado sea el dios emperador. El obispo tomó la mano de Edén con entusiasmo. Gobernador, finalmente ha llegado. Su actitud demasiado cálida dejó a Idan confundido. ¿Qué pasa? Parecía que Valle estaba bastante familiarizado con el obispo Doni, ya que habló con franqueza: como discutimos, nuestro señor fue atacado por herejes y necesita tu ayuda para un examen. Al oír esto, el obispo asintió. Por supuesto. He estado esperando esto. Comencemos de inmediato, dijo el obispo Doni, sus agudos ojos estudiando el Edén antes de conducirlo al altar del emperador. El altar estaba rodeado de velas encendidas, llenando el aire con el espeso aroma de los aceites sagrados. Puedes relajarte, dijo el obispo Doni, acariciando la mano de Idan y haciéndole señas para que no se pusiera nervioso. A través de un enlace psíquico, ordenó a los querubines que trajeran agua bendita, que luego rociaron sobre el Edén mientras él comenzaba a recitar oraciones sagradas de las Escrituras. El obispo cerró los ojos, cantando en voz alta, mientras los querubines volaban en círculos sobre él, en armonía con su oración. Valle estaba detrás de ellos, tenso mientras esperaba el resultado. Intercambió una mirada con Carter. Se habían preparado para este momento antes de llegar.
Si algo salía mal durante el examen o si el obispo Donny mostraba algún signo de agresión, estaban listos para proteger a Aidan a toda costa y retirarse de la capilla. Tanto si Aidan había caído en la oscuridad como si había hecho un pacto con un demonio, estaban preparados para seguirlo hasta el final. Tal era su lealtad incuestionable. A medida que las oraciones alcanzaban su punto máximo, Aidan sintió que una fuerza psíquica lo envolvía, sondeando su cuerpo y su alma. Como era de esperar, los sacerdotes pueden usar algo parecido a la energía psíquica, reflexionó Aidan. Aunque no eran psíquicos, estaba claro que su devota adoración del dios emperador producía efectos similares a las habilidades psíquicas. El obispo Donny estaba usando la voluntad del emperador para examinar el Edén. Para una persona común, este escrutinio lo habría revelado todo. Incluso los psíquicos poderosos tendrían sus secretos al descubierto bajo la mirada del obispo. Ninguna oscuridad podía escapar a la voluntad del emperador. Sin embargo, Aidan no había caído en la oscuridad, y con el poder del pequeño sol dentro de él, sus habilidades psíquicas superaban con creces las del obispo. Bajo el control de Aidan, la energía psíquica del pequeño sol rápidamente protegió su conciencia mientras permitía al obispo examinar una parte del alma de Ron Grant. Después de un corto tiempo, la fuerza psíquica se retiró del cuerpo de Aidan, señalando el final del examen. Monseñor Donny alzó la vista, sonriendo. El emperador protege. No hay rastros de herejía en ti, y la disformidad no ha tenido mucho efecto. Tu cuerpo y tu alma están bien, aunque pareces un poco débil físicamente. Deberías descansar y tomártelo con calma. Le dirigió a Aidan una mirada cómplice. Aidan lo entendió de inmediato. El obispo sugería que estaba, bueno, físicamente agotado. Todo lo que Aidan pudo hacer fue asentir con la cabeza. Después de todo, acababa de escapar del palacio de Slanes y, de hecho, se sentía bastante agotado. Solo asegúrense de descansar, y todo estará bien, concluyó el obispo Donny. Por el dios emperador, es un alivio saber que nuestro señor está ileso. Al oír esto, Valle finalmente se relajó, una rara sonrisa cruzó su rostro normalmente severo. Gracias, su excelencia. Me limito a seguir la guía del emperador, cuidando de las ovejas perdidas, respondió humildemente el obispo Donny. Luego se volvió hacia Aidan con una mirada más seria. Gobernador, hay algo que necesito que aclare. Ahora eres un psíquico, ¿verdad? El corazón de Aidan dio un vuelco. De repente recordó algo, la iglesia no tenía una buena opinión de los psíquicos. El culto imperial representaba muchos aspectos del propio imperio, utilizando sus enseñanzas para unir a la humanidad al servicio del emperador. Los principios fundamentales de la iglesia se conocían como el credo imperial. Estos incluían la creencia de que todos los humanos debían adorar al emperador, el odio hacia los enos y los herejes, y la comprensión de que los psíquicos y mutantes entre la humanidad representaban una amenaza peligrosa que tenía que ser controlada. Los sacerdotes de la iglesia darían sus vidas para defender estos principios y mantener su lealtad al emperador. Caer en manos de la iglesia como un psíquico era una situación peligrosa. El resultado más probable era el encarcelamiento, seguido de ser enviado a Tierra Sagrada a bordo de un barco negro para su posterior procesamiento. Gobernador. La mirada de Mons. Donny permaneció fija en el Edén, esperando una respuesta. Capítulo 19, la doctrina radical. Sí, su excelencia, me he convertido recientemente en un psíquico, respondió Aidan directamente a la pregunta del obispo Donny. Se dio cuenta de que cuando el obispo preguntó esto, la expresión de Valle permaneció sin cambios y no hubo reacción de nadie a su alrededor. Esto significaba que su posición era segura y no había necesidad de ocultar nada. Además, ahora había pocas razones para temer a la iglesia, el alcance del imperio ya no se extendería a Urt. Al escuchar la confirmación de Aidan, el obispo Donny no pareció demasiado sorprendido. Él simplemente asintió. Continuó sonriendo, parece que el escáner psíquico no mintió. A menudo debes oír la llamada de la disformidad, lo cual no es una buena señal. Continuó explicando algunas cosas sobre ser un psíquico y lo que hay que tener en cuenta. Aidan escuchó atentamente, pero no pudo evitar preguntar, Su excelencia, soy un psíquico. ¿No te preocupa eso? Después de todo, de acuerdo con las doctrinas de la Iglesia, los psíquicos eran tratados como mutantes, una existencia peligrosa que necesitaba ser controlada o erradicada. El obispo Donny se detuvo un momento,
su expresión se volvió seria mientras miraba a Aidan. ¿Reconoces al Dios Emperador como el único Dios verdadero de este mundo? Por supuesto. Soy el servidor más leal del gran Dios Emperador. Aidan respondió sin dudarlo, su voz retumbaba con convicción, casi listo para gritar su juramento. Lo creyera o no, esta era la única respuesta posible. En el imperio, la fe en el Dios Emperador era la máxima corrección política, el único camino verdadero. Si no creías, entonces eras un hereje, destinado al juicio y a la ejecución. Alabado sea el Dios Emperador. Monseñor Donny asintió con satisfacción. La fe en el Emperador es el único camino verdadero. Cada cordero que adora al Dios Emperador debe ser tratado por igual, y más aún, su cuerpo y alma no han sido manchados. Estás a salvo. Los psíquicos también pueden ganarse el favor del Emperador. Mira a los astrópatas, sus contribuciones no pueden ser desestimadas. Ellos, como nosotros, lo han dado todo para servir al gran Dios Emperador. A medida que hablaba, el comportamiento de Mols Donny se volvía más ferviente. Desde mi punto de vista, no importa quién seas, a qué raza pertenezcas, o incluso si eres impuro. Mientras adores al Dios Emperador, entonces eres un cordero del Emperador, un leal seguidor de la Iglesia. El amor del Emperador es igual, y su luz brilla sobre toda la creación. Al observar al apasionado obispo, Aidan finalmente comprendió. Este hombre era un creyente fanático en el Dios Emperador, pero sus creencias eran aún más radicales. Dentro de la Iglesia, había muchas facciones doctrinales, pero la mayoría de los sacerdotes consideraban a los mutantes y a los abhumanos como impuros, intocables. Es probable que el obispo Donny haya mantenido ocultas sus creencias radicales cuando había otros que lo vigilaban. Pero ahora, con Urt como el último sacerdote de alto rango, ya no tenía que contenerse. Podía decir lo que quisiera, y nadie podía desafiarlo. Solo él tenía el poder de interpretar la doctrina. ¿Qué le parece, gobernador?, preguntó Mols Donny, un poco sin aliento después de su apasionado discurso. Parecía estar esperando la reacción de Aidan. El ambiente se volvió tenso por un momento, pero Aidan rápidamente rompió el silencio con una respuesta entusiasta. Alabado sea el Dios Emperador. Ahora lo entiendo. Aidan le siguió el juego, actuando como si acabara de recibir inspiración divina. Como dijiste, el benévolo Dios Emperador protege por igual a todos aquellos dispuestos a ofrecer su lealtad. No importaba cuán inverosímiles fueran las enseñanzas del obispo, Aidan expresaría su apoyo. Después de todo, necesitaría el respaldo de Donny en el futuro para reforzar su propia legitimidad religiosa. Dentro del imperio, aquellos que no cuenten con la aprobación del Dios Emperador, o más bien, de la Iglesia, encontrarían casi imposible avanzar. Alabado sea el Dios Emperador. Me siento honrado por su comprensión, dijo Mols Donny con alegría. La mayoría de las personas que escucharon sus puntos de vista no se atrevieron a responder o los condenaron directamente como heréticos. Algunos incluso lo habían amenazado con quemarlo en la hoguera. Afortunadamente, Donny Moore era discípulo de un arzobispo de alto rango, de lo contrario habría sido ejecutado hace mucho tiempo. Aunque había evitado la muerte, como castigo, había sido exiliado de Tierra Santa y enviado al lejano planeta de Urt. Ahora, como el único obispo que quedaba en el planeta, Donny finalmente podía difundir sus creencias radicales libremente. Incluso fantaseó con convertir a los demonios del caos o a las poderosas especies de senos en leales seguidores del Dios Emperador. Quería mostrarles a los viejos obstinados en Tierra Santa quién era el verdadero servidor leal del Emperador. Muy bien, gobernador, volvamos a hablar de su situación. Resistir la influencia de la disformidad no es un asunto sencillo, dijo el obispo Donny, tomando una vez más la mano de Aidan, con el rostro lleno de compasión y una sonrisa que era difícil de rechazar. Continuó explicando técnicas de meditación, formas de calmar la mente y resistir la corrupción de la disformidad. Después, hizo que los querubines sacaran varias reliquias benditas. Las reliquias, hechas de huesos especiales y ungidas con aceites sagrados, emitían un tenue resplandor. Según el obispo Donny, estas reliquias habían sido bendecidas por el mismísimo Dios Emperador y eran efectivas para resistir la influencia de la disformidad. Las reliquias de la Iglesia eran increíblemente raras, apreciadas por los sacerdotes como si fueran sus propias vidas.
Se guardaban en altares y se les rendía culto día y noche, rara vez se regalaban. Eden estaba desconcertado por esta práctica. Si existía algo tan valioso, ¿por qué no se utilizaba? Mantener estas reliquias encerradas en altares parecía un desperdicio. Antes de su caída ante la corrupción de Slanes, Idan había solicitado repetidamente reliquias de la iglesia, pero siempre se lo habían negado. Si hubiera poseído tales reliquias en ese entonces, tal vez no habría sido atraído tan fácilmente al palacio de Slanes. Pero ahora, las cosas parecían haber cambiado. ¿Son estas reliquias para mí?, preguntó Idan, asombrado mientras miraba los objetos preciosos que tenía delante. De verdad se los estaban dando a él. Por favor, gobernador, acepte estos regalos. No hay necesidad de ser modesto. El obispo Doni entregó alegremente las reliquias a Idan, casi como si tuviera miedo de no llevárselas. Por un momento, Idan se sintió como si estuviera de vuelta en casa durante un festival, con parientes llenando sobres rojos en sus manos. Oh, no podría, dijo Idan, fingiendo ser humilde, pero sus manos no dejaron de moverse mientras tomaba ansiosamente las reliquias. Tan pronto como lo sostuvo, sintió su peso y casi se desplomó bajo la carga. Tan pesado. Aunque su cuerpo todavía estaba débil, estas reliquias eran mucho más pesadas de lo que había esperado. Era difícil imaginar cómo el anciano obispo pudo haberlos manejado tan fácilmente. El obispo Doni, al notar la lucha de Idan, rápidamente lo estabilizó, pareciendo preocupado. ¿Estás bien? Bayib, al darse cuenta del problema, le hizo un gesto a Carter para que diera un paso adelante y se llevara las reliquias. Una vez que recuperó el aliento, Idan recordó lo fuertes físicamente que eran los nativos de Warhammer 40K. Incluso un anciano como Doni tenía una fuerza tan impresionante. El pequeño incidente dejó al obispo Doni nervioso, y se disculpó repetidamente con Idan. En un intento de hacer las paces, incluso le ofreció a Idan otra reliquia de alto grado, una daga finamente elaborada, muy eficaz contra las criaturas del caos. Idan aceptó la daga con satisfacción, pero no pudo evitar preguntarse por qué el obispo estaba siendo tan generoso. Nada es gratis. Algo estaba pasando, y Idan no podía entender muy bien qué podría impulsar a Mols Doni a ofrecerle regalos tan extravagantes. Fin del capítulo. Iguala. Echa un vistazo a mi Patreon para más 20 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Por solo $5. Correo electrónico protegido, /Zaelum. Más 500 piedras de poder igual a más un capítulo extra. Capítulo 20, la petición. Idan miró cautelosamente al obispo Doni. Su excelencia, si hay algo que necesita, simplemente dígalo. La actitud de Mols Doni se hizo aún más ferviente. Gobernador, la estatua del dios emperador necesita ser restaurada. Sin embargo, la iglesia carece de la mano de obra y los recursos para completar esta tarea, y necesitamos su ayuda. La estatua del dios emperador había sido profanada por herejes, y la iglesia no tenía los medios para repararla. Por esto, Doni sintió una profunda vergüenza, tal profanación era una grave afrenta. La restauración de la imponente estatua de 100 metros del emperador requeriría una gran cantidad de mano de obra y recursos. Sin embargo, toda la colmena superior se encontraba actualmente en una situación desesperada, con los suministros, incluidos los alimentos, críticamente bajos. En tiempos como estos, ningún gobernante estaría dispuesto a desviar recursos a una tarea tan exigente y aparentemente improductiva. La Iglesia había solicitado ayuda a la oficina del gobernador varias veces antes, pero siempre fueron rechazadas. La Iglesia quedó impotente. Debido a las tormentas disformes, el faro astronómico en el sector Gorie se había atenuado hacía mucho tiempo. La luz del emperador ya no brillaba sobre Urt, dejando la influencia de la Iglesia drásticamente disminuida. Ahora, la fuerza dictaba quién estaba al mando. Restaurar la estatua. Idan frunció el ceño. No era un fanático y no comprendía del todo la obsesión de Doni. Además, la situación en el distrito del gobernador era terrible, y no podía permitirse el lujo de desperdiciar recursos en algo que no produciría beneficios inmediatos. Abrió la boca, dispuesto a negarse. Lo siento, pero el distrito no puede. Gobernador. Doni agarró urgentemente la mano de Idan, temiendo otro rechazo.
Entiendo que esta es una tarea difícil, pero en tiempos tan oscuros, los fieles necesitan la guía del Dios Emperador más que nunca. Al oír estas palabras, Eden sintió una chispa de inspiración, una idea para disipar la desesperación entre la población comenzó a tomar forma. ¿Qué dijiste? Idan apretó la mano de Donnie. Por favor, repite lo que acabas de decir. La fe cobija a todos los seres. El pueblo anhela la salvación. La expresión de Donnie era resuelta. Solo la luz del emperador puede atravesar esta oscuridad. Esa frase golpeó a Eden como un relámpago, despejando la niebla en su mente. Había encontrado la solución a sus problemas. La respuesta fue usar el poder de la fe para desterrar la desesperación. Como alguien de un mundo moderno, Eden había pasado por alto la importancia de la fe, no había experimentado las pruebas de sus antepasados. Pero en el sombrío universo de Warhammer 40K, la fe no era algo que se pudiera ignorar. Podría decirse que el culto y la fe en el Dios Emperador eran los verdaderos cimientos del imperio. Cuanto más desesperados fueran los tiempos, más personas necesitarían la fuerza que provenía de su fe. De lo contrario, pronto sucumbirían a la desesperanza y recurrirían a los dioses oscuros en busca de salvación. Gobernador. La voz de Donnie rompió los pensamientos de Idan, preocupado por su silencio. Idan volvió a la realidad, reprimiendo su emoción mientras asentía con la cabeza a la petición de Donnie. El distrito apoyará plenamente la restauración de la estatua del emperador. Una vez que esté terminado, la Plaza Santa se abrirá para que todos contemplen la magnificencia del Dios Emperador. No solo se restauraría la estatua, sino que Idan planeaba convertirla en un gran proyecto, uno que movilizara a la gente. Reuniría todos los recursos disponibles y organizaría un milagro. Y cuando llegara el momento, Eden se presentaría como el elegido del Dios Emperador, el Salvador de Urt, para reavivar la esperanza en los corazones de su pueblo. Este era el grueso de su plan, los detalles requerirían una planificación cuidadosa. Su excelencia, el Dios Emperador lo bendecirá. Donnie sonrió de alegría al escuchar que Idan accedió a la restauración de la estatua. Recitó con entusiasmo varias bendiciones, algunas de las cuales parecían tener beneficios relacionados con, mejorar ciertos aspectos de la vida. La Iglesia ciertamente supo cómo atraer a la gente. A decir verdad, Idan apreciaba la habilidad de la Iglesia para reunir apoyo, era exactamente lo que necesitaba para su plan. Pero el reto ahora era encontrar la manera de llevar a Donnie a su lado. Convencer a Donnie no sería fácil. Los sacerdotes del culto imperial operaban de forma independiente, y en términos de legitimidad y santidad, a menudo se les consideraba por encima de los gobernantes locales. En general, se enfocaban solo en difundir la fe del Dios Emperador y construir grandes iglesias para honrarlo. Evitaban los asuntos políticos a menos que la deslealtad de un gobernante o la interferencia con la fe se convirtiera en un problema. Para la Iglesia, la deslealtad era una traición absoluta. Un gobernante desleal sería tildado de hereje, y los sacerdotes actuarían en nombre del emperador, juzgando y ejecutando a tales traidores. Por supuesto, esto solo se aplicaba cuando la Iglesia tenía suficiente poder militar para respaldarlo. Si el gobernante era fuerte y estaba respaldado por el caos o los senos, los sacerdotes podían terminar crucificados en cruces invertidas debajo de estatuas rotas del emperador como señal de desafío. En resumen, estos sacerdotes eran fanáticos y difíciles de ganar. Atraer a Donnie por completo al redil de Idan llevaría tiempo. Pero ahora que Idan había accedido a la restauración, habría muchas oportunidades futuras para trabajar en ella. Con una sonrisa, Idan sintió que esta visita a la iglesia había sido extremadamente fructífera. No solo había disipado las dudas de Valjean y solidificado su posición, sino que también había encontrado una manera de romper la desesperación de la gente y reavivar su esperanza. Una vez cumplida su misión, Idan se despidió de Mols. Donnie. El obispo acompañó personalmente a Idan hasta las puertas de la iglesia, y antes de irse, puso varias botellas de valiosa agua bendita en las manos de Idan como regalo de despedida. Su excelencia, una vez que se finalicen los planes de restauración, volveré a discutirlos con usted. Sintiéndose abrumado por el entusiasmo de Donnie, Idan se apresuró a subir al overcar. La iglesia espera tu regreso, dijo Donnie con seriedad. Observó cómo el aerodeslizador de Idan desaparecía en la distancia, dirigiéndose hacia la aguja del distrito del gobernador. Una vez que el coche se perdió de vista, la sonrisa del obispo Donnie se desvaneció lentamente.
Miró fijamente la plaza vacía fuera de la iglesia, sintiendo una abrumadora sensación de agotamiento. Dios emperador, tu leal servidor busca tu guía, ¿qué debo hacer? Desde que la catastrófica tormenta disforme había aislado a Urt del resto del imperio, la conexión de la iglesia con Terra se había cortado. Incluso la luz que guiaba al emperador había parpadeado y se había apagado. Luego vinieron los herejes y los cultistas del caos. Se habían atrevido a profanar la estatua del emperador, y los sacerdotes de la iglesia habían sido masacrados casi hasta la extinción. Donnie podía sentirlo, el mundo estaba siendo tragado por la oscuridad. Algo indescriptible y terrible se estaba gestando, consumiendo lentamente la fuerza vital de Urt, drenando sus últimos vestigios de esperanza. Durante días, había orado innumerables veces, pero no había recibido respuesta. ¿Sería capaz alguna vez de reconstruir la iglesia? ¿Le quedaba futuro a la gente de Urt? ¿De verdad los había abandonado el Dios emperador? A veces, esos pensamientos terribles se deslizaban en la mente de Donnie, pero rápidamente los borraba. Eran pensamientos blasfemos. La duda era una traición. El Dios emperador era el único protector y refugio de todos los seres vivos. Nunca abandonaría a sus leales siervos. Con una respiración profunda, Donnie reafirmó su fe. Sus ojos de halcón recuperaron su agudeza, llenos una vez más de una luz resuelta. Lucharía contra la oscuridad hasta el final y lo daría todo por el Dios emperador. Con renovada determinación, Donnie subió los grandes escalones de la iglesia, con sus querubines flotando detrás de él, cantando himnos de alabanza al emperador. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.